de los rectores, de la comunidad académica del Paraguay, en esta fecha importante para el país y fundamentalmente para quienes estamos acá hoy al frente del CONES, es una señal de confianza muy importante y nos llena de satisfacción, de orgullo y de compromiso. Sabemos y todos conocemos la historia de la educación superior en el Paraguay, todo lo que hemos pasado desde el año 1600 se tenía la intención de crear una universidad, pero que sabemos también que eso era manejada por la corona española, que ha perdido interés en el Paraguay, y con ayuda de paraguayos fue creada en la cuenca ya del Plata, en la zona, la Universidad de Córdoba, con Hernando Trejo de Sanabria, que todos sabemos que es medio hermano del gobernador paraguayo Hernando Arias de Saavedra. Siempre ponemos esto como ejemplo porque Córdoba, que cumplió hace 2 años los 400 años, marcó también una parte de nuestra historia con la formación de personalidades en el Paraguay, que en aquella época solamente tenían la oportunidad de ir a Córdoba, Lima o Chuquisaca. Pero mucho tiempo ha pasado con la formación de colegios, de seminarios, de colegios superiores, hasta la creación de la UNA en 1889, con una ley especial que luego también de la reforma de Córdoba, ya en 1929, 10 años después de la reforma de Córdoba, modifica sus estatutos y empieza a trabajar sobre los 3 ejes fundamentales definidos ya en Córdoba para las universidades: de la academia, la investigación y la extensión, y una participación activa de los estudiantes también en la conducción de las universidades. Nuestro país, desde el 89, más de 70 años, hasta el 60, que se creó la Universidad Católica, que también cubrió gran parte del territorio nacional en las capitales departamentales, formando a muchísimos profesionales que hoy son los que lideran y trabajan inclusive al frente de las universidades públicas y privadas creadas en las diferentes capitales y ciudades de nuestro país. Y posteriormente, muy adelante, ya mucho más adelante, se crean 3-4 universidades privadas que hasta ahora subsisten con fuerza, creadas ya en el marco de otra ley. Hasta que aparece la ley 136, la ley conocida como Ley de Universidades, bajo el amparo de la nueva Constitución Nacional, la Constitución del 92, donde se establecen algunas, a través de algunos artículos, se define la obligatoriedad de la creación de las universidades y de los institutos por ley, pero genera solamente un organismo rector o un organismo de control o un organismo regulador, que es el Consejo de Universidades, dejando de lado un gran sector que es el de los institutos superiores. Por lo tanto, solamente estaban regladas las universidades a través del Consejo de Universidades, que tenía 4 miembros, 2 representaciones de universidades públicas y 2 en representación de las privadas, con miembros natos de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica. En todo ese tiempo los institutos no tenían un órgano regulador ni un órgano a quien recurrir para definir su política ni para solucionar los conflictos que se presenten. No dependía del Ministerio de Educación, no dependía del Consejo de Universidades. La vinculación del Consejo de Universidades con el Parlamento que debería generar para la creación de cualquier institución un dictamen vinculante. En un tiempo ha desaparecido, se ha eliminado el carácter de obligatorio de ese dictamen, dejó de ser vinculante
y se han generado una cantidad importante de universidades, inclusive algunas que han desarrollado sus facultades y sus carreras en comunidades donde no están en condiciones de ofrecer una carrera de educación superior. La ciudadanía, la sociedad estaba preocupada porque pareciera que la educación superior tenía un descontrol. Se sentía un descontrol de la educación superior y en los intercambios internacionales se sentía que la educación superior en el Paraguay no tenía la rigurosidad académica que se exigía internacionalmente para los intercambios. Eso, un poquito más adelante señalaré de que eso ha cambiado y ha cambiado la historia de la educación paraguaya. No es que el CONES debe atribuirse esos méritos, pero ha ayudado muchísimo a la formalización de las instituciones de educación superior. Un grupo de personas, tanto de académicos como de políticos, desde el Parlamento Nacional generan una comisión bicameral para la reforma. Las asociaciones, las universidades públicas, las universidades privadas, el CONEC, el Ministerio de Educación también en su momento, han trabajado afanosamente en formular una educación superior. No era tarea fácil. En la Constitución Nacional claramente y todas las instituciones señalan la autonomía universitaria. Una autonomía universitaria que usada responsablemente potencia a la universidad, pero una autonomía universitaria mal utilizada o abusada se convierte en una institución descontrolada. Se trabaja sobre esa ley, muchos de los autores y artífices de esa ley hoy están presentes. No cito para evitar omisiones que han trabajado y hemos trabajado acompañando esa ley, que creo que se ganó por 1 o 2 votos en el Parlamento Nacional. Y así nace la ley 4995, se promulga la ley 4995, con algunos artículos bastante fuertes, algunos criticables aún, pero aplicados de la mejor manera y en la intención que tenía la ley, resultó ser lo más beneficioso para nuestro país. Bajo el amparo de esa ley 4995 se genera y se crea el Consejo Nacional de Educación Superior. El Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene una composición plural que sabemos nosotros está entre uno de los puntos